Mis queridos amigos, es miércoles. Muchísimo gusto en saludarles nuevamente. El lunes estuvimos con el guiso, con ustedes. Hoy desde la ciudad de Cuernavaca estamos transmitiendo en cápsulas o en gotas, mi chief, que es la dosis de cultura que buscamos que la juventud mexicana se solidarice con los principios nobles que tuvieron los conferencistas del año de 1915 en el siglo XX. Así venían también esas inercias de 1909, cuando ese grupo de jóvenes vasconcelistas y casistas tuvieron a bien dejar los principios de una huella imborrable para que estos grandes 7 magníficos sabios de México, mi querida Palomita, buenos días, los saludo desde la ciudad de Cuernavaca con mucho cariño, un poquito antes de lo acostumbrado, pero como saben ustedes, este programa tratamos de hacerlo como una cápsula, como una gota, como una dosis especial que les regalo desde aquí, desde la ciudad de Cuernavaca, para que recordemos a estos hombres que hacen historia, que hacen realidad actual y que harán futuro sin duda para muchas más generaciones que estamos obligados a transmitir y a trascender a través de nuestros jóvenes y las nuevas generaciones. Estamos en Periscope con Palomita, tenemos en Facebook seguramente Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Celaya, hasta Estados Unidos en Sacramento, California. Vamos directamente, buenos días a todos, gracias Palomita, besos igualmente, gracias por los corazoncitos. Y nos ha tocado este ciclo de otra sociedad de conferencias u otra conferencia que dio lugar a este grupo genial o de genios que tuvieron también una trascendencia histórica y presencia actual, sobre todo en el caso de don Manuel Gómez Morín, que estamos viendo precisamente en pantalla. Hablábamos la semana pasada que don Manuel Gómez Morín murió en el año de 1972 y fue, dentro de otras cosas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, también fue director del Banco de México, creador de las políticas que hasta la fecha rigen esta distinguida y prestigiosa institución de México. También fue, por supuesto, el fundador del Partido Acción Nacional. Esta otra sociedad, y tomando como referencia el libro de Enrique Krause, Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, en la biografía me voy a permitir recordarles un poquito esta sociedad de conferencias, cuál fue su origen. Y decía, pasada la etapa violenta de la Revolución, Antonio Castro Leal y Alberto Vázquez del Mercado decidieron en septiembre de 1916 formar una nueva sociedad cultural que reemplazara a la hispánica. Junto con otros 5 compañeros de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, fundaron la Sociedad de Conferencias y Conciertos, que debería ser la edición mejorada que Caso tanto añoraba y la prueba de que la obra del Ateneo era preservada y mejorada. El acta constitutiva de la sociedad fue firmada el 5 de septiembre de 1916. Sus fundadores, Castro Leal, Vázquez del Mercado, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, a quien nos estamos refiriendo en esta presentación el día de hoy, Teófilo Olea y Leiva, Alfonso Caso y Jesús Moreno Vaca, se proponían como meta única propagar la cultura entre los estudiantes de la Universidad de México, como son nuestros deseos hasta la fecha. El día 11 de ese mes convocaban a una primera serie de conferencias verdaderamente intensiva, puesto que sólo permitía a los oyentes el descanso dominical, y con temática social, no literaria. Cada uno de ellos, salvo Vázquez del Mercado, impartió 3 conferencias: Castro Leal sobre el tema ¿qué es el socialismo?, Lombardo Toledano acerca de las posibilidades del socialismo en México, donde sostuvo que en el fondo de los problemas de México había una cuestión moral. Alfonso Caso trató el concepto de justicia, Gómez Morín las instituciones democráticas modernas, Olea y Leiva habló sobre la educación popular en México y Moreno Vaca sobre las asociaciones obreras. Sin duda fue un inicio del éxito que tuvieron todos y cada uno de ellos en sus diferentes corrientes históricas y filosóficas. Hablar de don Manuel Gómez Morín es difícil olvidar al Partido Acción Nacional. Me di a la tarea, junto aquí con nuestro colaborador más cercano, David Orozco Guerrero, a conseguirles a todos ustedes un ideario, el ideario de don Manuel Gómez Morín. Recordemos que antes que el partido es un hombre que trabaja para la gente, que trabaja para una acción ciudadana
que converja en una realidad permanente, no movimientos espásmicos o aislados como fue en las elecciones de 1929 de su gran maestro don José Vasconcelos, que dio lugar precisamente a la crítica que hace don Manuel Gómez Morín a que si la fórmula que debería de tener México era una constancia, era un hecho permanente en una institución, que después de un gran esfuerzo que se hace electoral, se pierden las elecciones y se pierde el capital político y los resultados, pues no se dan en una convergencia ni retroalimentación para esa institución. Por eso don Manuel tuvo las siguientes ideas y que se las voy a transmitir, se las voy a compartir el día de hoy. La doctrina como base de la acción política permanente se funda con la intención de ser un partido ocasional, circunstancial, no será un partido de elecciones, sino una organización permanente con un cuerpo de doctrina, con una filosofía política y social que defenderá siempre, intervendrá en elecciones, analizará las medidas administrativas, estudiará las iniciativas de legislación, vigilará la acción internacional para juzgar en cada caso de acuerdo con su doctrina y con las exigencias del bien común. Lo dijo don Manuel Gómez Morín en el Distrito Federal el 6 de junio de 1939. Definir la doctrina. De allí la necesidad, origen de nuestra agrupación, de definir una doctrina, precisar una posición programática fundamental, promover la adopción integral de un nuevo estilo de vida, dar a la conducta individual y a la acción colectiva una nueva tonalidad, recuperar para la nación entera un sentido de origen, de trayectoria. Dicho por don Manuel el 20 de abril de 1940. Rabiela, te saludo con mucho cariño. Alix Lilo, que me estás viendo, espero que estés por ahí en la Ciudad de México. Hasta Acapulco también ya me referí. Y les decía que la declaración de principios que dio nacimiento a ese partido político no tuvo en cuenta consideración oportunista alguna. Fue hecha precisamente para traspasar con la claridad de valores superiores y permanentes la espesa oscuridad ideológica creada en México por el olvido de la vida pública de esos valores superiores. Con la sucesiva admisión de las ideologías más contradictorias según las exigencias del momento, esa declaración de principios expresa convicciones sustanciales y conceptos de la persona, de la sociedad, de la nación, del Estado, del bien o bienestar común, que no sólo no han sido puestos en tela de juicios por los acontecimientos de los últimos años, sino que precisamente en virtud de esos acontecimientos han surgido relevantemente en la conciencia internacional como único punto de apoyo cierto y eficaz para la reordenación del mundo con justicia. Son ahora base de la nueva esperanza que en ellos ve el camino de salvación. En una conferencia, don Manuel Gómez Morín, el 25 de septiembre de 1943. El renacimiento ciudadano, qué puntual es esto y qué momento tan extraordinario se vivía en aquella época y qué tan actual sigue siendo para nosotros. En un movimiento, o será un movimiento de mexicanos, esforzándose por cumplir con su deber, para ver si es posible lograr que haya en México un positivo renacimiento de la ciudadanía, base única en la que puede fincarse la vida limpia, suficiente y libre de una nación. Dicho por don Manuel Gómez Morín en su discurso del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1946. Persona, sociedad, autoridad y derecho. La dignidad del hombre redimido, cuerpo y alma, necesidad y anhelo, necesidad que debe ser satisfecha y anhelo de salvación que no pueda reprimirse. La sociedad, todas las formas sociales, del hogar a la nación, del municipio a la comunidad internacional, concebida como condición y escenario, como base y auxilio para que la persona humana realice sus destinos, la autoridad como sagrada obligación de servicio y el derecho como realización del bien común en el que se conjugan las libertades y la autoridad, la seguridad y la justicia. Dicho por don Manuel el 23 de septiembre de 1945. El poder hay que merecerlo. Estoy hablando acerca de los principios y los ideales nobles de este gran hombre. Nunca se casará ese partido con un régimen, ni aun con el que pudieran formar hombres suyos llegados al poder.
Cree que el poder no es un título, sino que hay que estar mereciéndolo o ganándolo de momento a momento. 23 de junio de 1939. El partido auténtico no es asociación de políticos profesionales, sino de ciudadanos, de mujeres y hombres que entienden su deber de no mutilarse, sino de sumar a sus inclinaciones, a sus preferencias, a sus obligaciones de trabajo y de familia, a sus estudios, a sus sueños, la gestión del bien común, las labores que derivan del amor a su ciudad y a su patria, las preocupaciones y la actividad que resultan de contemplar la angustia del hombre en un mundo azotado por el desamparo y la mentira, por el apetito y la violencia. ¡Qué letra, qué acción tan noble de don Manuel Gómez Morín! ¡Qué real y qué actual están estos pensamientos sin duda! Dicho en la Convención Nacional el 16 de septiembre de 1949. Pareciera que lo dijo ayer. Ideas y fuerza. La expresión simple de las verdades elementales sobre el hombre, la nación, el bien común, la justicia, la libertad y el orden, empieza a constituir ya una idea fuerza, como decían los sociólogos de ayer, o una mística, como se ha dicho siempre, para nombrar ese ímpetu espiritual que hace del heroísmo o de la santidad estilo de conducta individual y empuja incontrastablemente los grandes movimientos sociales y nacionales. 20 de abril de 1940. La política y el debate político. Nos hemos esforzado por reencender en todos los mexicanos el concepto verdadero de la política y del deber político, de la política como base y corona en el tiempo de toda actividad humana o social, como constante empeño de entendimiento y colaboración entrañables para el bien, como lucha incesante contra la fuerza y tendencias inferiores de abono o de ruina, de engaño y de violencia, no de la política como lo han hecho ser los profesionales, oportunidad de las más bajas satisfacciones, lucha feroz por el poder y sus gajes más mezquinos, complicidad, compadrazgo, duplicidad y traición. El deber político como inexcusable responsabilidad de todo hombre, como baluarte de la persona humana o de la familia y de la ciudad, de la fe y de la comunidad de cultura o de trabajo y de la nación, como obligación de colaboración activa y sacrificada, de deliberación justa y sincera, de subordinación de egoísmos y preferencias personales a lo superior, y más valioso, de indispensable acción conjunta, de libremente aceptada disciplina. 11 de septiembre de 1944. Valores espirituales. Se habla del mensaje de hace 30 años. No se ha cambiado. En 30 años no ha sido necesario rectificar el camino. En los 30 años los valores del espíritu con que contábamos se han seguido manifestando y han comprobado que son los únicos que no se agotan y los únicos que nunca podrán ser cambiados. Mientras que todo esfuerzo de acción nacional se funde en nuestros valores espirituales, no habrá PRI, no habrá general, no habrá fuerza material alguna que pueda acabar con este gran empeño de almas que es este Partido Acción Nacional, dicho el 15 de septiembre de 1969, 3 años antes de su fallecimiento. Su esencia espiritual no fue una aventura la fundación de Acción Nacional, fue un destino, no fue arrebato de pasión ni el interés transitorio, fue precisión de deber y certidumbre de un estilo de vida, para todos, aun cuando se extingan la forma y la posibilidad de la organización, aun cuando se quiebren los lazos que a ella nos vinculan, esta empresa ha sido y será huella espiritual indeleble, dicho el 11 de septiembre de 1944. ¿Qué les parece, mis queridos amigos, esta entrega? Don Manuel Gómez Morín, un inspirador de las sociedades políticas mexicanas, un hombre incansable, dignísimo de llevar y portar hacia los destinos de México y de nuestra patria una nueva forma, una nueva visión de hacer contrapeso a un partido hegemónico que se encargó de dilapidar, de acabar con los nobles ideales de la revolución. Aquí vuelve a surgir el punto de ruptura de don Manuel, hacia dónde va el camino de México, hacia donde los ciudadanos determinen, hacia la dignidad de la persona humana